Pues reflexionando un poco, ¿verdad? Sobre las consecuencias de nuestros actos, ¿verdad? Básicamente, yo me ponía a reflexionar desde mi niñez, ¿verdad? Desde que yo, tal vez podría decir 6 años, de 6 años, que yo cumplí 6 años para acá, hice una reflexión en estos días y venía yo pensando, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiese, porque a mí desde pequeñito me llevaban a la iglesia, de la mano me llevaban, me pasaban atrás, yo hasta me escondía para no llegar, o sea, me escondía porque tenía unos tíos que ellos me pasaban a traer a la iglesia todos los sábados, ¿verdad? A mí no me gustaba y me escondía y, y este, y sí, la rebeldía ya lo trae uno, pues, desde pequeño, ¿no? Porque cuando ellos ya me soltaron como a los 12, 10 años, yo ya no fui a la iglesia definitivamente. Pero básicamente, este, la palabra de Dios quedó sembrada en mi corazón y en mi mente, porque hubo una palabra que siempre fue rema en mi corazón, que por ejemplo hay una palabra que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y esa palabra siempre estuvo ahí como un eco en mi mente, en mi corazón. Y cuando yo hacía, o sea, que hacía algo malo, yo decía, no, pues está mal, o sea, está mal lo que yo estoy haciendo, ¿no? No es correcto. Y vengo a pensar y vengo a tomar en cuenta, ¿verdad? Que muchas veces por querer hacer lo que nosotros queremos, nos desviamos del propósito de Dios, ¿verdad? Platicaba yo aquí con el hermano Alan, el hermano este, eh, del DF, ¿cómo se llama? Roberto. Carlos, de que, por ejemplo, cuando nosotros eh, nacemos, nacemos, estamos en peligro de muerte porque básicamente no hay quien nos cuide, pues, más que nuestros padres, ¿verdad? Hablando naturalmente, ¿no? Como somos bebés, ellos nos alimentan, ellos nos bañan, ellos nos cuidan, pero es por la gracia de Dios que Dios nos mantiene con vida, ¿verdad? Y eso me llevó a Mateo, a Mateo, y empiezo a leer Mateo y veo cómo el Señor Jesús, cuando nace, desde que fue concebido, ¿verdad? Estuvo en peligro de muerte porque nace, luego nace, llega a Jerusalén, luego que el Señor Jesús nace y este rey Herodes quiere matar a Jesús porque él piensa que viene por el reinado, pues que le viene a quitar el reinado que él tenía, pero básicamente Dios siempre lo guardó, siempre lo cuidó, siempre lo guió. Igual pasa con nosotros, ¿verdad? En nuestra vida. Yo, por ejemplo, fui creciendo, llegué a la secundaria, ¿verdad? Y conforme fui avanzando, eh, estudiaba, trabajaba y conforme donde yo empecé a trabajar, me empecé yo a inmiscuir pues en lo que mi trabajo era, empecé a aprender cosas que yo no sabía y empecé a pensar que eso era parte de la vida, el poder eh, mentir, el poder hacer un trabajo de mala gana y si se echaba a perder, bueno, decirle, no, pues este trabajo no salió bien por esto y esto, pero nunca yo tenía la culpa, siempre yo buscaba métodos de decir, no, por esto, por aquello, pero yo nunca tenía la culpa, ¿no? Porque así empecé a aprender yo, el medio, el entorno, la atmósfera en donde yo fui creciendo, así era, ¿no? Y me empecé a dar cuenta conforme fueron avanzando los años, porque cuando ya yo entro a la prepa, que es otro nivel, otro pensamiento, por ejemplo, entro a la prepa y veo que mis compañeros, los más grandes, ¿no? De tercer año, de sexto semestre, empezaban a fumar. Y yo estaba de primero y yo decía, bueno, yo también lo puedo hacer y empecé a inviscuirme en esas áreas, ¿verdad? Donde realmente no tenían ningún propósito en mi vida más que la enfermedad, porque pues el cigarrillo, el tabaquismo es cáncer, ¿no? Es decreción, y entonces eso pero para mí era natural, para mí era normal, pues, porque todo el mundo lo hacía, y me empiezo a dar cuenta que no era así, ¿no?
pero para darnos cuenta muchas veces pasa mucho tiempo, más cuando no tenemos un padre, ¿verdad?, que nos guía, no tenemos un amigo fiel, un amigo verdadero que te va a decir las cosas como son, y empezamos a ver que todo lo que venimos haciendo nos viene a traer consecuencias, ¿verdad? Y ahí es donde yo empiezo a ver y digo, a veces me toca compartir con personas mayores y cuando ellos entienden el llamado, el propósito de Jesús en nuestras vidas de hacer un cambio, ellos dicen, ¿cómo no aprendí yo de esto desde que era joven? ¿Verdad? Pero no es cierto, a veces caemos en nuestra propia mentira porque desde jóvenes nos dicen, pero a veces no entendemos porque queremos, como estamos llenos de energía, tenemos una vida por delante, eso creemos nosotros, pues pensamos que nos va a ir bien, ¿verdad? Pero cuando ya empiezan a venir las consecuencias de nuestros actos, es cuando empezamos a reflexionar. Y una de ellas, por ejemplo, eh, no, caí a la cárcel, fue cuando yo tenía 20 años. 20 años yo fui a la Popular, se le llama aquí. Es un lugar donde son delitos menores. Pero cuando yo estuve ahí, fue algo que pues no me gustó, ¿verdad? Por estar ahí encerrado, pero fue por consecuencias de mis actos, ¿verdad? De mis propias consecuencias. Y ahí yo reaccioné y le pedí a Dios, Señor, ayúdame, sácame de aquí. Y empecé yo a platicar con él. Pero no hubo un arrepentimiento genuino, nada más fue un arrepentimiento por obligación, porque yo no quería estar en ese lugar, ¿verdad? Porque una vez que cuando yo salí, ya se me olvidó, como la semana, yo ya se me había olvidado, pues, ¿verdad? Entonces, y seguimos y volvemos a caer en las mismas actitudes, en los mismos actos. Ahí es donde se refleja el amor de Dios, porque Dios no se cansa de llamarnos una y otra vez y de hablarnos, ¿verdad? Y cuando empezamos a entender, que les vuelvo a comentar, a veces es difícil empezar a entender el propósito de Dios en nuestras vidas, porque de ahí yo me acuerdo que seguí mi vida y después yo empecé a tener problemas con alcohol, yo tomaba y reaccioné y bueno, yo sabía que tenía a Dios, pero yo iba a la iglesia, pero no sentía nada y entonces yo llegué a Alcohólicos Anónimos. Ahí en Alcohólicos Anónimos, que el lema de ellos es un día a la vez, ¿no? Vivir un día a la vez. Y compré un programa, el libro de los 12 pasos, y empecé a leer los 12 pasos, y empecé tan a mano la Biblia. Y ahí fue donde yo empecé a entender que todos los 12 pasos está ahí en la palabra de Dios. Que el mejor psicólogo es nuestro Señor Jesucristo, que el mejor psicólogo es Dios, que el mejor apoyo es Dios, pero tenemos que entenderlo, pues tenemos que sujetarnos a lo que dice su palabra, porque básicamente su palabra es un mandamiento que uno lo tiene que cumplir como hijo de Dios. Y el detalle aquí es que, por ejemplo, Dios no se queda con los brazos cruzados cuando te da un mandamiento, porque la mayoría de sus mandamientos tiene una promesa para tu vida, ¿sí? Y pues se puede ver en los 10 mandamientos, uno de ellos es honra a tu padre y a tu madre, y yo dice, te daré larga vida sobre la faz de la tierra. Es un mandamiento con promesa, ¿verdad? Y muchos nos olvidamos de eso, nos olvidamos que sí es cierto, tiene promesa, pero cuando empezamos a cumplir esos mandamientos, nos empezamos a esforzar, es cuando Dios empieza a obrar en nosotros, porque empieza a ver nuestro corazón que sí hay humildad, que sí hay un espíritu de sujeción, que sí hay un espíritu que quiere en nosotros un cambio, ¿verdad? Y es cuando el Señor Jesús empieza a transformarse en nosotros como el mejor psicólogo, como el mejor ayudante, como el mejor eh, eh, nuestro doctor de doctores, pues Él nos empieza a sanar, porque muchas veces, cuántas veces no estuve triste, un día antes yo a veces tomaba, me emborrachaba, me acababa el dinero, salía hasta peleando con los amigos, con los disque mejores amigos, y al otro día yo estaba triste, no me llenaba nada, no tenía dinero, mas sin embargo, Dios nunca
me dejó, nunca se apartó. Y él empezó a hacerme pensar que lo que yo estaba haciendo estaba mal, porque esa tristeza me ponía a mí en qué reflexionar. Y yo decía, bueno, ¿qué necesidad tengo ahora de no tener dinero? ¿Qué necesidad tengo ahora de estar pasando esta situación cuando pude haber mejor salido con mi familia, con mis hijos y disfrutar ese dinero? Pero no, pues a veces es la necedad de uno mismo y el entorno en el cual uno se involucra es cuando uno empieza a desviarse, ¿verdad?, de los propósitos de Dios. Por eso muchas veces es importante escoger hasta nuestras amistades, ¿verdad? Eh, Dice la palabra de Dios que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, y eso es real, porque está comprobado. Yo muchas veces lo comprobé, lo experimenté, lo hice, y yo cuando me juntaba con malas amistades, ¿qué hacía? Me iba mal, gastaba mi dinero, alcohol, drogas, bueno, una serie de situaciones, ¿verdad? O andar en carros de borrachos, no, de cuántas cosas Dios nos ha librado, ¿verdad? Y muchas veces no entendemos que es Dios obrando en nuestras vidas a favor de que nosotros estemos bien. Y eso es lo que hoy Dios viene a hablarnos, ¿verdad? De que si Dios nos tiene en un lugar, es porque Dios sabe por qué estamos ahí, y porque posiblemente si nosotros estuviéramos en otro lugar, ya hubiéramos perecido. El enemigo ya nos hubiera matado. Pero no, hoy el Señor nos viene a decir, tú estás en ese lugar porque tienes un propósito. El propósito que yo tengo para ti es especial, pero ¿de quién depende que recibamos ese propósito? De nosotros, ¿verdad? Que nosotros seamos obedientes, que nosotros sigamos paso a paso lo que Dios tiene para nosotros. Así como, por ejemplo, la historia de José el soñador, que igual está en la Biblia. Él igual estuvo en la cárcel, no estuvo un año, estuvo casi, quiero pensar yo, 15 años, 10 años ahí, hasta que Dios lo levantó y lo llevó, ¿sí?, a gobernar un país que es Egipto, ¿sí? Y fue uno de los mejores gobernantes, porque solo de él se habla en la historia sobre la faz de la tierra, aquí en la Biblia, ¿verdad? Como gobernante. Entonces, lo mismo para cada uno de nosotros, ¿verdad? Yo creo que Dios tiene propósitos grandes para cada uno de nosotros, y lo cual depende de nosotros seguir caminando, ¿verdad? Porque realmente Dios sí nos ha cuidado, Dios sí ha guardado nuestra vida, ¿verdad? Dios siempre ha estado ahí, ¿verdad? Pendiente de nosotros, ¿verdad? Así que yo los invito a que se animen unos a otros y que sigan adelante, que no se desanimen, sino que al contrario, no pierdan esa visión en su mente de que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque ciertamente el enemigo siempre nos quiere desviar, siempre nos quiere eh, eh, distraer de esa atención que Dios ha puesto en nosotros. Y básicamente lo que Dios necesita es eso, es nuestro corazón, ¿verdad? Hace unas semanas, creo, todos los que estamos aquí recibieron al Señor en su corazón, y eso es un propósito de Dios, porque Él nació en el corazón de cada uno de ustedes, y eso de Dios les agrada, porque básicamente ustedes son como esos bebés recién nacidos que ahora están naciendo a ese espíritu, ¿verdad? De Dios, al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está creciendo en cada uno de ustedes, ¿verdad? Y eso es importante porque ahora a ustedes les toca alimentar a ese espíritu que ha nacido en ustedes. ¿Y cómo lo van a alimentar? Con la palabra de Dios. Tienen que leer las escrituras para que ese bebé que hoy está en ustedes, que está creciendo en ustedes, sea alimentado, ¿sí?, con la leche materna, que es la palabra de Dios, y que ustedes lo sigan alimentando, les sigan preguntando a Dios qué tienen que hacer, qué pasos tienen que seguir para que ese bebé llegue a la estatura del varón perfecto. ¿Y el varón perfecto quién es? Es el Señor Jesucristo. Él es el único varón perfecto, y es lo que Dios quiere de nosotros, que lleguemos a esa estatura del varón perfecto, ¿sí? El que se aleja pues de todo lo malo, el que siempre está pendiente, el que siempre está atento a sus pensamientos, los pensamientos del corazón, los pensamientos de la mente, los pensamientos del alma,
y empezarlos a configurar para que Dios vaya estableciendo su trono en nosotros y seamos como Jesús, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros reflejemos a Cristo, ¿verdad? Y entonces viene la victoria, entonces viene el Señor y se hace uno con nosotros. Y es donde empieza un proceso diferente, empezamos a sentirnos amados por Dios, porque todo lo que le pedimos, si está conforme a sus propósitos, Él nos lo da. Y eso es importante. Eso es algo especial, porque cuando nosotros le pedimos algo, Dios nos lo da. Y a veces sin fuerza de pedirlo, a veces estamos orando o pidiéndole a Él, y a veces solo pasa en el pensamiento y no se lo pedimos, y vemos cómo pasan 3, 4 días y Dios nos cumple ese propósito, y empezamos a sentir ese amor que Él tiene hacia nosotros, ¿verdad? Porque Él no se queda nunca con los brazos cruzados, ¿verdad? No sé si tienen algo que agregar o alguna pregunta. No, pregunta, todo bien. El tema se trataba de un cambio profundo, ¿no? Creo que por ahí no sé bien la asociación o EKC, algo así. La FES, ajá. Habla de Profunda, un cambio profundo o algo así, ¿no? sí, Bueno, a mi entender es cuando uno en verdad es sincero con uno mismo para empezar a llegar a este punto, ¿no? Pues yo antes decía que creía que Dios era una persona imaginaria, de que si uno se porta bien, uno se la porta bien, pues a uno le va bien. Pero hoy en día creo en Dios, sí, quiero llegar a Él, quiero hacer un cambio profundo. sí. Entonces me interesó el tema, como usted dice, ¿no? Sí, definitivamente, ¿verdad? Cuando nosotros estamos conscientes y empezamos a tener esa conciencia de que nosotros necesitamos un cambio profundo, eh, empezamos a ver nuestras áreas que están mal en nosotros. ¿Por qué? Porque el cambio profundo implica primero, en vez de estar señalando a mi hermano, a mi vecino, a mi compañero, no, ya no es así. Ahora, en vez de señalarlo, es como que ahora el dedito antes hacía así, ahora el dedito va a hacer esto, va a ser, no, yo necesito el cambio profundo en mi vida, yo necesito cambiar, pero necesito quien me ayude, ¿verdad? Porque solos no podemos. Y ahora, por eso el Señor Jesús en su palabra dice, y yo les mandaré el consolador, y ese consolador es el que nos va a ayudar a cambiar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque él va a estar hablándonos, o sea, es que esto es real, Él nos va a hablar, Él nos habla en cada momento, en cada instante, Él te va a hablar. Cuando tú cometas un error, Él te lo va a decir, mira, esto está mal, pero va a depender de nosotros la humildad que tengamos y decir, sí es cierto, está mal, perdóname. Ahora, redarguye, ahora vas a resarcir el daño que hiciste, y ya tú, el Señor mismo te va a decir de qué manera tú vas a resarcir el daño que hemos cometido, porque muchas veces hemos cometido mucho daño y muchas veces también nos cuesta a nosotros como seres humanos pedir perdón, ¿verdad? No, o nos cuesta reconocer nuestras malas actitudes, nuestras malas enseñanzas que hemos dejado, pero nosotros, la ventaja que nosotros hoy no estamos solos, hoy tenemos al mejor psicólogo, hoy tenemos al mejor trabajador social, hoy tenemos al mejor maestro, hoy tenemos al mejor salvador, hoy tenemos al mejor juez. ¿Quién es? Jesucristo. Él nos va a ayudar, pero depende de nosotros, pues, que seamos obedientes, humildes y que tengamos esa necesidad de cambio, porque cuando hay una necesidad de cambio, está dispuesto el corazón, está dispuesta la mente para el cambio, y el alma, porque el alma, pues, el alma no quiere, el alma siempre se reniega, a veces no se quiere levantar de la cama, y si se pone de acuerdo con el cuerpo, le dice el alma, no, no te levanté, seguí durmiendo, y ya ahí viene se apesumbran, y ya el espíritu ya no le hacen caso. El espíritu a veces te dice, oye, tienes que correr, hoy a las 6 de la mañana tienes que correr, tienes que ejercitarte 1 hora, pero si se apesumbra el cuerpo, se apesumbra el alma, y le dice, no, hoy no vamos a correr, y empieza uno a debilitarse,
y cuando viene uno a ver, lo deja uno de hacer. Es como el que se ejercita, pues, diariamente, igual es la palabra de Dios, diariamente tenemos que tomarla, diariamente. Cuando menos, yo siempre he dicho, no leer, no sé, 3, 4 hojas al día, no. Yo siempre he dicho que con leer, no sé, 10 versículos o 2 versículos diarios y ponerlos por obra, ahí es cuando Dios le empieza a agradar. ¿Por qué? Porque lo estamos poniendo por obra, lo estamos llevando por obra su palabra y vamos a tener un resultado favorable para cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque eso es real, lo hemos vivido, lo estamos viviendo, por eso se los compartimos, porque también nosotros anhelamos que ustedes vivan eso, esa parte, ¿verdad? Porque a lo mejor nosotros nos hizo falta eso, ¿verdad? Anteriormente, cuando éramos más jóvenes, de que alguien se acercara y se preocupara por nosotros y, oye, ¿cómo estás? Oye, mira, busca esto, busca el Señor, eh, con, con gracia, ¿no? Así como, pues, pero, ¿cómo les explico? Con esa gracia para que nosotros pudiéramos entender que era Dios el que nos estaba llamando, ¿verdad? Pero ahora, gracias a Dios que Dios usa nuestras vidas para que se les pueda llevar el mensaje de salvación, y no solamente el mensaje de salvación, sino un mensaje de transformación profunda en la mente, en el corazón, en el alma, ¿sí? ¿A través de quién? De Dios, a través de su palabra, a través de su instrucción. Y todo está aquí, todas las dudas que ustedes tengan de la vida, como padres, como hijos, como abuelos, como hijos de Dios, todo está en la Biblia, ¿verdad? Ahí está todo. El detalle es saberla escudriñar, saberla manejar, ¿sí? A través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y no perder también la comunión, porque la oración también es importante. Por ejemplo, hay muchos que, por ejemplo, los que hacen yoga, que hacen meditación, y ellos piensan que la meditación ya pero sí, la meditación, poner en blanco la mente por ejemplo, si tu mentalidad es ser más adelante un ingeniero, un arquitecto, pensar en eso nada más. En cambio, en la oración, ¿no? En la oración hay muchos panoramas. Por ejemplo, la oración, cuando tú entras a la oración, tú entras y le dices a Dios, Señor, perdóname por mis pecados. Yo sé que soy injusto, que no tengo derecho a la entrada hacia ti, pero a través de tu Hijo Jesús, que es el justo juez, que es nuestro juez, que es a través de su sangre preciosa, yo puedo entrar delante de ti y hablar contigo. Ahí empezamos a entrar delante de Dios. Y ya cuando estamos en la presencia, porque lo podemos sentir, Él se presenta, ¿verdad? Cuando estamos ya con Él es cuando nosotros podemos decirle, Señor, yo necesito cambiar estas áreas de mi vida, que siento que están mal. Hoy vengo a decirte que tú me ayudes, cámbiame estas áreas, empieza a transformarme, haz una transformación en mí, que tu Espíritu Santo crezca en mí, que el niño interior que hay en mí crezca, ¿verdad? Y empezar a leer la palabra y empezarlo a poner por obra también, ¿verdad? Y empezar a orar. Después, la otra área de la oración puede ser la intercesión, intercede por tu hermano, intercede por tu vecino, intercede por tu compañero de cuarto. Si le duele el estómago, tú puedes orar por él, ponerle la mano y orar por él y tal vez tú ni vas a sentir nada, pero tal vez tu hermano que está al lado va a decir, oye, la oración que hiciste es por mí, fíjate que se me quitó el dolor. ¿Se imaginan? Y tú ni vas a darte cuenta, porque obviamente el que va a ser engrandecido es Dios, ¿verdad? A través de nuestras vidas. Nosotros solo somos un instrumento. Eso es parte, pues, de la transformación profunda que debe de haber en nuestras vidas. Empezar a reflejar la vida de Cristo. Amén. Sí, No sé. hermanos, gracias, ¿no? Le preguntaba eso, pues sí, yo vengo por violencia y perder a una familia es por no cambiar, por necio. Me interesó, le repito, el tema del cambio profundo. Creo en Dios y soy de religión católica de sangre y también sigo al hermano Alan, que me gustó cómo hablan también de Jesús, de Cristo, y no lo sigo porque le entiendo, me gusta cómo habla de él. No lo sigo tanto por el pan, ya sabes, pero me gusta cómo nos habla de él. Gracias.
Así es. Sí, definitivamente todos hemos perdido, y es ahí cuando llega la reflexión, pues, de querer hacer una transformación en nosotros, ¿verdad? Todos hemos perdido, hermano. Yo creo que hemos perdido cosas valiosas, ¿verdad? La familia, hijos, pero aquí estamos, y eso no nos desanima, al contrario, nos anima porque sabemos que Dios es un Dios de propósitos, y que Él puede también hacer las cosas nuevas, ¿verdad? O puede restaurar, o puede hacer las cosas nuevas. Y lo importante aquí es que nosotros estemos entendidos de que realmente en nosotros llegó ese poder para hacer una transformación profunda en nuestras vidas, ¿verdad? Poder hacer un cambio profundo, ¿verdad? En nuestras vidas, apartándonos pues, de toda cosa mala, ¿verdad? De todo lo que, pues, no es grato, ¿verdad? Delante de Dios. Eh, yo sé que es difícil, pero no es imposible, porque cuando uno se aferra a hacer un cambio, ciertamente sí vienen luchas, pero se puede, hermano, se puede uno mantener firme, fiel, eh, y siempre pidiéndole al Señor la ayuda, la dirección, y Dios no se queda con los brazos cruzados de lo que nosotros hagamos. Así que yo los animo a seguir adelante, ¿verdad? Yo los animo a que sigan a Jesús, ¿verdad? Como el mejor psicólogo, como el mejor maestro, como el mejor ¿cómo es? Catedrático, Catedrático. ¿sí? Que sigan al Señor como, ahora sí, como el, el maestro de maestros, ¿verdad? Porque Él nos va a enseñar cómo vivir, Él nos va a enseñar cómo actuar en situaciones en las cuales eh, podemos tener algún error, y Él nos va a instruir para que no cometamos los mismos errores que hemos cometido antes. Obviamente los errores siempre van a quedar ahí como una muestra, ¿verdad? De que pues ya no se van a volver a cometer, ¿verdad? Siempre, cuando un guerrero va a una batalla, siempre es herido y viene victorioso y todo, pero siempre viene una marca, y esa marca es para no cometer los mismos errores, ¿verdad? Así que vamos para adelante, mis chavos, y vamos con todo. No sé si tengan algo ahí que agregar, o alguna pregunta, o algo más que externar. Los escuchamos. Y gracias, hermano. Ahí, ahorita todos nos vemos. Y le agradezco, hermano, por todo. Y la verdad, gracias por los ánimos que nos dan y nos brindan, ¿no, hermano? Pero también no solo depende de Dios, depende también de uno mismo si quiere cambiar, ¿sí? Sí. Porque Dios está así, nos espera. Pero si uno no quiere, pues, hermano, Dios no nos tiene a la fuerza, somos, como dice, del libre albedrío, ¿sí? Pero todo depende de nosotros. Si nosotros queremos cambiar, Dios ahí está dispuesto, mi hermano. Sí, y yo le agradezco por todas las pláticas. Quizás Benita escuché ahorita y sí, y aquí motiva a muchos de mis compañeros a que sigan adelante. Errores todos cometemos, como usted lo dice, pero nunca es tarde para remediarlo. Primeramente pedirle perdón a Dios y luego a la familia, a los hijos y a todos los que ofendemos. ¿O no es así, mi hermano? Sí, claro que sí, así es. Definitivamente, ¿verdad? El amor de Dios es tan grande, ¿verdad? Que hasta el mismo hombre le puso, ¿verdad? Un nombre, ¿verdad? Que es el libre albedrío. Eh, pero realmente es el amor de Dios. El amor de Dios no nos obliga a seguirlo. El amor de Dios Él nos muestra, ¿verdad? Su camino, pero depende de nosotros tomarlo. Él nos muestra su bendición, y depende de nosotros tomarlo. Su bendición siempre va a traer una promesa, y depende de nosotros tomarlo, ¿verdad? El que no quiere, como les vuelvo a repetir, desde los 6 años yo sabía sobre Dios, me habían inculcado de Dios, pero no había quien me lo desmenuzara, quien me lo diera así como ya ven que el pozolito de masa se hace así durito, y luego se pone en agua, se bate y ya desmenuzadito, así. No hubo quien me guiara bien, quien me dijera, mira, haz esto para que te vaya bien.
y irlo haciendo paso a paso, irlo haciendo paso a paso, y ir experimentando yo mismo que sí, que la palabra de Dios tiene, tiene un propósito en nuestras vidas, ¿verdad? Y no solamente un propósito, sino también tiene un cuidado de nuestras vidas, porque nos libra de muchas cosas, de la muerte, de enfermedades, ¿sí? De pecado, de errores, nos libra de muchas cosas la palabra de Dios, ¿verdad? Pero como bien dice ahí el hermano, ¿verdad? Depende de quién, de nosotros, que nosotros nos aferremos a esa transformación profunda que Dios tiene para nuestra vida, ¿verdad? A través de este programa que es Jafesh, ¿verdad? Ciertamente, la semana pasada un amigo casi me fue a traer el pelo para venir, ¿no? A escuchar la palabra. Tenía trabajo y dije, tengo que generar. Hoy me quieren pegar la misma y ni el amigo, bueno, ya estoy queriendo espiando y trabajando y dije, voy a ir, ¿no? Dejé el trabajo y me vine a sentar, pero estaba pensando, un amigo vecino de otra religión me dijo un día, como dijo mi compañero, Dios está con los brazos abiertos, a ver cuándo lo quiero cambiar por unas monedas a él. Hoy no lo quise hacer y me vine a Sí, sentar. sí, sí, es que es poco a poco y tu amigo va a llegar a través de tu testimonio, a través de que él, bueno, oye, sí, oye, estás Ahí está el amigo, ¿eh? El mal llegando, amigo. Hermano. sí, No, sí, no, y así cada uno, así lo quiera, güey. No, todo esto se trata de uno mismo que quiera, ¿no? Que querer hacer las cosas bien, pues nos evita problemas, nos hace ser mejor persona, mejor, pues en este caso no le digo que yo quiero cambiar en este problema que estoy y sí, los ratos se lo hubiera hecho más difícil y me hubiera sabido cómo comportar. sí, Entonces, cambio profundo me interesa y pues le digo, creo en Dios y todo eso, pero más me falta tener fe. Y dije hace rato allá afuera, ¿qué más quiero que me pase mal lo que era gustó? sí, definitivamente, yo podría pensar, a lo mejor Dios los tiene ahí porque los quiere tener con vida, ¿verdad? Porque si no estuvieran ahí, saber dónde estuviéramos, Sí, sí. ¿verdad? Ahora, lo importante aquí es de que ustedes tengan esa transformación profunda y que muchas veces la gente, sus vecinos, sus compañeros de cuarto, de celda, les van a decir, oye, te veo diferente, oye, veo algo diferente en ti, ya no eres como antes, ya no hay violencia en ti, ya no hay tristeza en ti, ya no, ¿y qué le vas a decir? No, hay alguien que está transformando mi vida. Y eso, o sea, sin fuerza de que ustedes lo digan, solito el Señor Jesucristo se va a manifestar en sus vidas, ¿verdad? A través de su alrededor, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes tienen que ser esos transformadores de vidas también, ustedes también tienen que ser esos sembradores. Ahorita se les está poniendo la semilla a ustedes, pero ustedes también en su tiempo van a dar fruto, esa semilla va a caer en buena tierra, va a caer en el corazón, va a dar su fruto a su tiempo, y en su tiempo van a dar un fruto, ¿sí? Eso es lo importante, pues, de tener una transformación profunda, de querer hacer una transformación profunda en nuestras vidas, porque a eso es lo que Dios quiere, es ir transformándonos y llevándonos de gloria en gloria para que también otros alcancen esa transformación, porque hay mucha necesidad, no solamente ahí, hay muchas áreas donde hay mucha necesidad, ¿verdad? Así que les animo, sigan adelante, no se desanimen cuando su alma les diga, no, no vayas hoy al curso, quédate aquí, vamos a echar fútbol. No, primero, Jafesh, porque yo quiero una transformación profunda en mi vida. ¿Ah? Y después, lo demás, ¿verdad? Pero yo los animo, los exhorto a que sigan adelante y que igual sigan invitando a sus compañeros y si no quieren, bueno, a través de su testimonio, a través de lo que ellos van a ver en ustedes, que ustedes se están comportando lo mejor posible y están haciendo las cosas lo mejor posible, ellos también van a alcanzar eso, ¿verdad? Y no solamente ellos, también su familia, también sus hijos, sus esposas, sus padres, ¿verdad? Hemos visto muchas cosas, muchos testimonios muy hermosos, ¿verdad? Pero Dios así obra de una manera especial, ¿verdad? No sé si alguien quiere agregar algo. Cada vez que tenga un día
mi parte es todo. Ahí no tengo compañeros, el hermano Alan. Lo veo muy, Está muy callado. lo veo muy apagado el hermano Alan ahí. No, no, yo estoy escuchando también estoy escuchando porque, pues no nada más es el decir, yo digo, yo hablo y aquí también yo estoy recibiendo, no crean, también no tengo un casco aquí cerca, pero también me lo tengo que poner porque luego de repente le salen piedras acá a Alfonso y las avienta y a ver a quién le cae. Hay que cubrirse, hay que cubrirse. No, pues igual, o sea, lo único que yo puedo complementar con esto es que me vino a la mente el versículo de la Biblia en Romanos donde dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestra vida. Entonces, lo que yo veo aquí es de que nosotros debemos de enfocarnos, como le pasó a Alfonso. Él tuvo él tuvo el conocimiento, él sabía, a él lo llevaron a la iglesia, ¿no? Lo llevaron al templo. Él ahí iba, casi casi a rastras, me acordaba igual a mí. Me llevaban porque me obligaban, yo no tenía decisión en mí, pues era un niño. Cuando ya no me pudieron obligar, dije, vámonos, y me eché a correr. El problema es que cuando me eché a correr, pues hice un caos en mi vida, ¿no? Así como Alfonso. No nos sirvió de nada el saber, el conocer, no nos sirvió, porque a la primera que pudimos, ¡pum! Así como el chucho que está encerrado, le abres la puerta y ¡pum! Y para que lo alcances y lo encuentres otra vez, híjole, tiene que regresar el solito porque ya no lo alcanzas, ¿no? Entonces, así nos pasa, así nos pasa. Lo que es importante, lo que es necesario que nosotros hagamos es poner en práctica, que comenta Alfonso, poner en práctica lo que estamos aprendiendo, lo que conocemos. ¿Qué nos dice Jesús? Que hagamos esto, que ahora no sabemos qué hacer porque no hemos aprendido la vida de Jesús, pues ¿a qué empezará a conocer la vida de Jesús? Porque más adelante no va a ser lo que diga Alfonso, lo que diga Alan, lo que diga Roberto. Porque entonces nos vamos a empezar a justificar. No, pues es que yo escuché que me dijo fulano que me portara bien. Es que yo escuché que me dijo sultano que hiciera esto. Es que a mí me comparten cada 8 días que debo de hacer esto. Sin embargo, no me esfuerzo en yo aprender la vida de Jesús. No leo, no estudio la vida de Jesús, no aprendo lo que Jesús quiere para mi vida. Y yo creo que eso es importante para que pase lo que Alfonso nos comenta, que a través de lo que nosotros vivimos, la forma en la que nos comportamos, podamos alcanzar a otros para Cristo. Porque nos podremos saber la Biblia de memoria, nos podremos saber muchos versículos, podremos hablar bien bonito, pero no vivimos conforme a lo que enseña Jesús en su palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Vivir para que de repente llegue ahí el compañerito y te diga, oye, tú ya eres diferente, ¿qué tienes? Porque tú antes eras así, eras gruñón, eras enojón, eras grosero y ahora ya no. ¿Qué es lo que te pasa? A ver, platícame. Y entonces ahí es cuando podemos hablar y decir, ¿sabes qué? Es que Jesús transformó mi vida. Es que Jesús me cambió. Ya no fue de que llegaste y es que la Biblia dice y casi casi le pegabas así en la cabeza, ¿no? Con la Biblia, ¡ah, pórtate bien! Pues ¿qué es lo que va a hacer el compañerito? Le va a decir, este cuate está loco y se va a alejar, ¿no? O de repente ahí en el amate, estábamos en la clase y llegaba cierto religión, no voy a decir nombres. Ah, tu chíspale, órale, que tú eres no sé qué. A ver, cálmense. No, hay que hacer también chíspale, que porque tú, que la muerte y no sé qué. Y entonces empezaban a correr. Le digo, pues, ¿qué les pasa? O sea, si ustedes los corren, entonces, ¿cómo van a escuchar a Jesús? ¿Cómo van a aprender de Jesús? Y tuve que hablar seriamente con ellos para decirles, este es un lugar público, aquí puede llegar quien quiera, cristianos, católicos, mormones, adventistas, adoradores de la muerte, no importa. Lo que importa
es que aprendamos la vida de Jesús y la pongamos en práctica. Entonces, esto que está, por eso digo que también yo recibo, porque lo que comenta Alfonso, yo sé que viene de parte de Dios, porque también para mi vida es importante. Yo podría hablar muy bonito, pero si no pongo en práctica lo que Jesús enseña, pues de nada sirve, son palabras vacías. No, pues que es esencial, ¿no? Por eso el Señor nos dice, tus actos no me permiten escuchar tus palabras, porque dices una cosa y vives de otra manera, ¿no? Entonces, pues todo, qué tan importante, qué tan fundamental es nuestro testimonio, de verdad. Y como tú decías ahorita, ¿no? O sea, no tan solo ir y ganar a los de allá afuera, porque hay veces que somos candil de la calle y oscuridad de la casa, ¿no? Entonces, pues yo no sé si conozcan la historia del endemoniado Gadareno, ¿no? Que el Señor viene allá a Gadara y lo rescata de ese, dice, en uno habla de un demonio y en otro pasaje habla de dos, ¿no? Pero viene y lo rescata, lo salva y le dice, Señor, permíteme seguirte, ¿no? O sea, permíteme ir tras de ti. No, dice, ve y muéstrate a tu familia lo que Dios ha hecho contigo, ¿no? Entonces, pues es ahí ese punto fundamental, como tú lo decías atinadamente, mi amado hermano Alan, acerca de que, pues, de qué manera podemos externar el amor de Jesús, ¿no? De qué manera podemos mostrar el carácter de Jesús, ¿no? A través de nuestras vidas, ¿no? O sea, que van a decir, oye, tú eras así, sí, era, ahora ya no lo soy. Digo, los procesos son totalmente muy diferentes. Digo, a mí me resultó la palabra de Dios habló a mi vida, lo puse en práctica y me ha sido de bendición, me ha ayudado, ¿no? A trabajar en varias áreas de mi vida que pues me ha costado trabajo. Hablábamos Alfonso y yo ahorita, pues es en el día a día, ¿no? En la perseverancia, no por eso porque vayas a la iglesia, ya, yo creo que ahí en esas banquitas ya les van a poner unos para que recarguen sus alas, ¿no? Para que no se les vayan a arrastrar, ¿no? No, digo, es algo muy importante. Todos, dice la palabra de Dios en Romanos 5:8, dice, mas Dios muestra su amor, no nada más para unos, dice, para con todos, dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué tan esencial, qué tan importante es para ti el amor de Dios? ¿Qué tan importante es obedecer? ¿Qué tan importante es someterte? ¿Qué tan importante es sujetarte? ¿Qué tan importante es para ti, pues, verdaderamente el consejo y la instrucción que viene de parte de Dios, ¿no? Porque, pues, como tú lo acabas de decir atinadamente, a Dios nos habló todo lo mismo, ¿no? La decisión está en nosotros si obedecemos o no obedecemos, si lo tomamos o lo dejamos ir, si lo llevamos a la práctica o lo desechamos, ¿no? Entonces, pues gracias, la verdad, gracias a Dios, porque pues creo que Dios sigue hablando, Dios nos habla de muchas formas, pues verdaderamente porque pues su anhelo de Él es de que nosotros seamos diferentes, que nosotros cambiemos esas perspectivas que teníamos por mucho tiempo de Él. Y como dice, pues él dice, vengan a mí todos, no dice algunos, ¿no? Dice, vengan todos a mí los que están cansados y trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Aquí está la carga. Esa es la carga. ¿Dónde la voy a cargar? En la tabla de mi corazón, en mi vida diaria, en mi comportamiento, en mi forma de pensar, en mi forma de caminar. Muchas gracias, la verdad. Dios te bendiga, Alfonso. Gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios por esta enseñanza, y pues la verdad que pues bienvenidos todos, porque pues yo también, un pecador más, mira, ¿no? Un pecador más, aquí estoy y levanto la mano, porque pues hay todavía áreas donde seguimos trabajando, ¿no? Somos seres imperfectos, pero sí somos perfeccionables, porque la misma palabra dice, sean perfectos porque nuestro Padre es perfecto. ¿Qué quiere decir? Que sí podemos ser perfeccionados, que sí podemos cambiar, ¿sí?
que sí podemos marcar la diferencia, que sí se puede. La decisión está en nosotros.